imágenes sobre una emergencia que se suscitó durante pandemia y posteriormente terminamos con el tema, entramos al tema de la tiroides. Bien, esto es lo que ayer habíamos visto, las complicaciones de la cirugía, de la laringectomía. Podría tratarse de una fístula faringocutánea. Es una comunicación que se da entre la faringe, la neofaringe y la piel. Por ahí lo que va a salir es el contenido de la saliva. Por eso que paciente que es operado de laringectomía tiene que salir con una sonda nasogástrica para poder alimentarse. Si es una fístula de bajo gasto, o sea que sale escasa cantidad o regular cantidad de saliva, tratamiento conservador. Si es una fístula de alto gasto como esto, a las cuales yo no le puedo poner gasas solamente para poder favorecer el cierre, tiene que ya entrar a sala de operaciones. A este nivel es donde está el ostoma traqueal, a este nivel es por donde respira el paciente. Aquí vemos un paciente con una sonda nasogástrica para alimentación. Aquí está con el tubo de anestesia y vemos el área de la fístula. Este es un paciente que ha recibido radioterapia previa. Este es un paciente que vemos que la calidad de la piel no es buena. Es un paciente que sabíamos desde un inicio que tiene mayor riesgo de complicarse. Para eso hacemos nosotros cierres con colgajos. De acá se ha tomado un colgajo de Dieffenbach o de charretera, donde cubrimos el área de defecto. En este caso es un paciente que ha sido irradiado, que ya ha sido sometido a diferentes tratamientos, se está haciendo un colgajo de pectoral. En ambos casos son una fístula y la fístula tenemos que cubrir tanto la parte de la mucosa como la parte de piel. Por eso, el colgajo que se tome, la piel, la isla de piel que se tome, se va a colocar en este sentido. Una parte va a cubrir la piel y la otra parte va a cubrir mucosa. En ambos lados, si yo tomo un colgajo de pectoral, esta isla me va a servir para cubrir piel y para cubrir mucosa. Esta es una cirugía, esta es una fístula bastante grande en la cual se tienen que hacer dos colgajos. Se ha sacado uno que me está cubriendo piel y va a sacar otro que me va a cubrir la mucosa, porque son pacientes ya operados en algunas ocasiones. Por eso que un paciente se nos complique con una fístula faringocutánea es para nosotros bastante engorroso y imagínense todavía para el paciente y para la familia. Vemos cómo se ha cerrado el área de defecto y este es el área dadora del colgajo. Como les decía, la otra complicación puede ser una estenosis del estoma traqueal. Esta estoma se va cerrando y el paciente no tiene por dónde respirar y puede fallecer. Nosotros tenemos que entrar a la sala de operaciones para poder mantener un orificio, lo ideal es de 2 centímetros. Por eso que cuando se opera el paciente se le coloca una cánula de traqueostomía o un tutor del laringio para poder evitar esta estenosis. Se dice que después de 2 años de la cirugía ya disminuye el riesgo de la estenosis. Pero con un ostoma pequeño, nosotros tenemos que entrar a sala para poder agrandar ese ostoma. Los cuidados postquirúrgicos, limpiar bien la herida, mantenerla seca y cambio de cánula, la limpieza de la cánula usada, humidificación de las secreciones. Ojo, esta humidificación de las secreciones tiene que ser a través del traqueostoma. Yo no voy a ponerle al paciente a nivel de las fosas nasales para humidificar las secreciones cuando el aire entra y sale por el traqueostoma. La rehabilitación que hacen los pacientes para poder hablar, como les decía, les estamos quitando el órgano foniatorio, los pacientes no van a hablar como lo hacían antes. Hay pacientes que se les otorga un electrolaringe, les contaba del congresista que salió en la televisión, bueno,
hablando con su electrolaringe. Este es un aparato que se coloca, es una válvula foniatoria, que se coloca entre la tráquea y la neolaringe, para que el paciente pueda hablar. ¿Cuál es la función? Entra el aire por el traqueostoma, va a los pulmones, se ocluye a la hora que el paciente quiere hablar, emitir voz, y pasa hacia el esófago y el paciente va a poder hablar. No es que yo le pongo esta válvula foniatoria y el paciente habla, tiene que ir a terapia, tiene que ir a rehabilitación. Hay pacientes que aprenden a hablar con el diafragma, hay pacientes que van a terapia e incluso hay hospitales, tanto en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde los pacientes laringectomizados han formado un coro. No solamente tenemos la rehabilitación social, sino también los cuidados que debe tener el paciente. Si tiene un ostoma, obviamente por aquí es donde respira. Imagínense que entre agua por aquí, el paciente puede sufrir de una neumonía aspirativa e incluso se puede morir. Son los cambios de hábito que debe seguir controlar. ¿Cuáles son las conclusiones? Que el carcinoma epidermoide es el más frecuente en el cáncer de laringe. Los síntomas van a depender de la localización. La laringectomía total está ahora relegada al estadio 3, estadio 4A, que son los únicos estadios clínicos quirúrgicos, porque estadio 1, estadio 2 van a radioterapia y, como les dije, para nosotros es importante la nasofibroscopía. Pacientes con tumor en supraglotis, con tumor en laringe, si mueven cuerdas vocales, mínimo es 1 o 2, van a radioterapia. Si ya tengo una parálisis de cuerda vocal, puede ser un estadio 3, la tomografía me termina de estadiar al paciente. Conocer las complicaciones de la laringectomía y la reinserción del paciente laringectomizado. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Logran ver la pantalla? No, doctora. Sí. Ya dejó de compartir. Doctora, ¿dejé de compartir? Muy bien. Sí, doctora, ya no se ve. Ok. No hay problema. Como ustedes están al otro lado, ustedes son los que me tienen... Ahora sí. Doctora. ¿Sí? Te escucho. Una pregunta, doctora. En un paciente en grado 3 o 4 con una laringectomía total o radical, ¿el paciente vuelve a realizar fonación lingual, doctora, o ya no ya, doctora? No. ¿Puede hablar todavía? No va a volver a hablar como nosotros hablamos o como antes de que lo operen. Cuando dijimos una de las funciones de la laringe, de la laringe es la foniatoria. Cuando pasa el aire a través de las cuerdas vocales, van a vibrar estas cuerdas y me va a producir los sonidos. Eso se da en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales. Si yo le quito la laringe, estoy quitando el órgano foniatorio. Paciente no va a volver a hablar como lo hacía antes. Para poder reinsertar al paciente o le doy una electrolaringe donde el paciente va a comunicarse, pero va a ser el habla. Doctora Quevedo, buenos días, le habla a su paciente. Entonces, yo ya sé qué paciente es el que me está hablando, porque son pocos los que tengo con electrolaringe, y se están comunicando. Por lo menos es un medio para comunicarse. Otra forma, como les dije, es esa válvula foniatoria que le va a permitir emitir sonido, no hablar como lo hacía antes. El tono de voz nunca lo va a recuperar, pero sí va a poder comunicarse. Y lo otro es que aprenden a hablar con el diafragma. Los pacientes se pueden lograr comunicar, pero no van a volver a hablar como antes de la cirugía. ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias, doctora. No, ustedes, doctores. Este es un accidente laboral. Paciente que acude por la emergencia, paciente que sufre, él trabaja cortando cerámicas mayólicas y con esta moledora se va el corte y sufre este accidente.
llega a la emergencia con este corte. Todo, para suerte del paciente, no pasó a mayores, pero sí lo reciben a la emergencia así. Los médicos que estaban de turno en ese momento habían salido al almuerzo, aparentemente ya se había acabado la jornada quirúrgica. Ellos nos cuentan después que se fueron a estos tipos buffet, pidieron su comida y con la misma salieron andando porque los llamaron de la emergencia. Entonces, aquí vemos que está completamente abierto. Y vemos que es aparatoso, pero el paciente tiene la laringe abierta. Por ahí es donde está respirando el paciente, por eso que tampoco lo tienen que intubar en ese momento. Miren la laringe, el cartílago tiroides, cómo está cortado. Por aquí es donde respira el paciente. Sus venas yugulares están intactas, no han sido lesionadas, y obviamente tampoco las partes blandas, el compromiso de la laringe. Entran a la emergencia. Por ahí es donde respira el paciente. Paciente esa respiración ruda. Tampoco hay compromiso de sus cuerdas vocales y entran a la emergencia y hacen el cierre por planos, incluido la laringe. Le colocan la cánula de traqueostomía. Esta cánula de traqueostomía va colocada a la tráquea, ¿ok? No es un traqueostoma, como hemos visto, no es que la tráquea está abocada a la piel, sino que se coloca a través de la piel, se llega a la tráquea y se coloca la cánula de traqueostomía. El paciente pasa UCI y después de 2 semanas se va a su casa. Incluso salió en las noticias, los médicos que estuvieron de turno, incluido el jefe de servicio. Muy bien. ¿Ven la pantalla, doctores? Sí se ve, doctora. Muy bien. Es esto. Aquí está. Hablando de la tiroides. Antes de continuar, hay un seminario que se tiene que realizar. Son 4 alumnos por grupo que tienen que realizar el seminario. El tema que yo les voy a otorgar sería cáncer de tiroides. Hoy día vamos a ver antes de la clasificación de los tipos de cáncer. Eso lo coordino con la delegada para poder hacer las divisiones. ¿Se han comunicado con la doctora Marchino? ¿Les ha comunicado algo? Doctora, la doctora Marchino me dijo que los doctores me iban a dar los temas, pero la única que me está diciendo por ahora es usted sobre el tema. Ya. Entonces, coordinamos, doctora, le dejo mi número telefónico. Sí. Porque como ustedes son el primer grupo, digamos, estamos que tratamos de adaptarlo. 99
659-1577. Ya, doctora. Ya Ok. escribo. Ya, doctora. Los tumores de la glándula tiroides, es lo que vamos a ver. Tópicos, generalidades, nódulo tiroideo. En este caso, ustedes van a hacer sobre cáncer de tiroides y las conclusiones. La tiroides es una glándula endocrina. El origen se origina a nivel de la base de la lengua y las células que van a formar la tiroides van a ir descendiendo hasta que alcanzan su sitio definitivo en el cuello. Esto va a ocurrir más o menos alrededor de la 7ª semana de vida intrauterina, entre el día 40 o día 50 de vida intrauterina. ¿Qué es lo que ocurre? La tiroides se va a formar a nivel de esta base de la lengua, el agujero ciego, y va a tener que llegar a su posición habitual, que es a la altura del tercer anillo traqueal. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la tiroides no desciende a su posición habitual y eso se llamaría algo que no está, un tejido normal que no está en su posición habitual. A ver, doctores. Doctora, no se escuchó bien la última parte. ¿Puede repetir? Un tejido normal que no está en su posición habitual, ¿cómo se llamaría? Ectópico. Ectópico. Muy bien, doctora. Entonces, si la tiroides no llega a su posición habitual, estaríamos hablando de una tiroides ectópica, que puede quedarse a nivel de la base de la lengua o puede quedarse en todo el trayecto de descenso. Nosotros tenemos que diferenciar si es que estamos ante una tiroides ectópica o ante alguna otra patología. La otra patología, valga la redundancia de palabras, que se puede formar en este descenso es que este conducto no se cierre, no se oblitere y comienzan a formarse quistes a diferentes niveles, a diferentes alturas. Eso correspondería a ser un quiste tirogloso. Entonces, en la formación de la tiroides hasta su descenso, su posición habitual, que es la 7ª semana de vida intrauterina aproximadamente, puedo tener yo dos patologías. Uno, tiroides ectópica, que no hago nada con esa tiroides, la dejo ahí, no la puedo sacar. Dos, un quiste tirogloso. ¿Bien? ¿Qué vemos aquí, doctores? Hay una tumoración Una tiroides en el cuello. Es una línea, un tumor a nivel de la línea media, ¿verdad? Aquí está. Sí, doctora. Muy bien. En este caso es una niña que viene con un tiempo de enfermedad de aproximadamente un mes, con un aumento de volumen a nivel de la línea media a la altura del hueso ioides. Yo puedo pensar, 1, un quiste tirogloso, 2, una tiroides ectópica, porque es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? 3, puedo pensar que es un quiste de inclusión. 4, podría pensar que es un lipoma. 5, podría estar pensando que es un ganglio. Y 6 puede ser un linfangioma. Entonces, tengo ya mi abanico de posibilidades diagnósticas y tengo que hacer mi diagnóstico. ¿Ok? Si yo estoy, vamos a ver este paciente. ¿Algo les llama la atención? ¿Algo les llama la atención en este paciente? En la línea media se le notan 3 abultamientos, doctora. A ver, doctora, vamos a ver un momento. Ahí, ¿verdad? Aquí tenemos uno. Aquí Sí. tenemos otro.
¿Está bien? Sí, doctora. Ok. Entonces, aquí tenemos un paciente ya adulto con un abultamiento, como dijo la doctora, a nivel de la línea media. Esto me puede hacer pensar igual en que yo estoy ante un quiste tirogloso, podría ser una tiroides ectópica, podría ser un quiste de inclusión. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí poder hacer el diagnóstico diferencial? Porque obviamente ya lo vimos. Le digo al paciente que saque la lengua, tal como le he dicho en este caso, ¿no? Al final se le dice al paciente, saque usted la lengua y va a ocurrir algo que persiste, si nosotros vemos, persiste la tumoración a este nivel, ¿verdad? Ahí se logra visualizar el tumor. ¿Lo ven ustedes? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver este video. Ahí yo estoy haciendo mi diagnóstico diferencial. Si el paciente, ya sea la niña o ya sea este paciente adulto, tiene una tumoración a ese nivel, yo lo voy a tocar. Así como lo estoy tocando y le pido al paciente que saque la lengua. Si ustedes se dan cuenta, este tumor no desaparece, no disminuye. ¿Qué ocurre si estoy ante un paciente con un quiste tirogloso o una tiroides ectópica? Tengo el tumor a este nivel y le pido al paciente que saque la lengua, lo cojo así entre los dos dedos y le pido al paciente, saque usted la lengua, el tumor, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese tumor? ¿Va a disminuir? Exacto, aparentemente va a disminuir, porque hemos dicho que el tumor se forma a nivel de la base de la lengua. Si el tumor inició en la base de la lengua y se quedó a medio camino, no llegó a su posición habitual, pensando en que es una tiroides ectópica o podría ser un quiste tirogloso, que se forma más abajo de la base de la lengua, a la hora de hacer esta maniobra debe, entre comillas, desaparecer, porque lo que ocurre es que está ascendiendo. Eso ya me hace a mí mi diagnóstico diferencial, por lo menos me descarta que no es un quiste de inclusión, porque no es un linfangioma, no es un lipoma, no es un ganglio, ¿ok? Ya, si eso no ocurre, como es lo que se dio con este paciente, yo le pido que saque la lengua y el paciente no desaparece el tumor, entonces yo ya estoy descartando que es un quiste tirogloso o es una tiroides ectópica. ¿Ven? Ahí le digo, saca la lengua y no desaparece. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy viendo si es que ese tumor está pegado a la piel, porque cuando está pegado a la piel hay un área que se retrae. Como está adosado, se nota. Eso me haría a mí pensar en que estoy ante un quiste epidérmico de inclusión. No lo está, está libre, está más abajo. Primera posibilidad, por la edad que tiene el paciente, yo pienso que es un lipoma, por la consistencia blanda que tiene. Segunda posibilidad puede ser un ganglio, pero por la forma en que se palpa, en que lo toqué, a mí me hace pensar que esto es un lipoma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué examen le solicitaríamos a este paciente? Una ecografía. Una ecografía. Muy bien, doctora. Como yo estoy pensando que no es un quiste tirogloso ni que es una tiroides ectópica, yo le pido una ecografía. Y la ecografía me confirma que es un lipoma por el tamaño de la localización. A este paciente lo mando a cirugía menor y se procede a hacer la resección. Si fuese un quiste tirogloso, ¿qué exámenes solicitaría? O sea, le pido al paciente, en el caso de la niña, que saque la lengua
y esto aparentemente disminuye, como mi presunción diagnóstica se basa en dos posibilidades, en que es un quiste tirogloso o podría ser una tiroides ectópica. Ojo, yo no puedo operar una tiroides ectópica, lo ideal es que el paciente viva con su tiroides porque va a funcionar normal durante toda su vida, pero si yo opero una tiroides ectópica en un niño menor de 6 años que se necesita la hormona tiroidea para la maduración del cerebro, esos padres tienen todo el derecho de denunciarme. Entonces yo tengo que estar segura que estoy ante un quiste tirogloso o una tiroides ectópica. ¿Qué le pido? ¿Qué exámenes le solicitaría? Le pedí a la niña, saca la lengua, sujeté el tumor en esta posición, aparentemente disminuyó, entonces estoy pensando en esas dos posibilidades. ¿Qué exámenes le solicitaría? A ver, uno de los doctores que no los he escuchado muy poco ahora. Doctora, bueno, sería buena una ecografía también, ¿no? Para empezar. Exacto. Muy bien. Y luego tal vez, como se trata de partes blandas, tal vez una resonancia, doctora. Ya. Ok. Siempre empezamos por lo más simple. Una ecografía es un examen que lo solicitaría yo de inicio, pero me interesaría saber qué en la ecografía. Así, específicamente yo pondría paciente con tumor en la región cervical, línea media, a la altura del hueso yoides. Descartar quiste tirogloso. Esa es mi presunción diagnóstica, pero yo estoy diciendo que podría ser una tiroides ectópica, ¿verdad? ¿Qué más le solicitaría en esa ecografía que me describan? Porque el ecografista me va a responder tumor quístico o quiste de 2 centímetros a la altura del hueso yoides a 4 milímetros de la piel. Me quedo contenta con esa descripción, es casi lo mismo que yo he descrito con mi examen físico. ¿Podría ser la diferenciación con una tiroides ectópica? Doctora, entonces le solicitaría contenido de la tumoración. Me dice que es quístico. Ah, ok, entonces tiene líquido, ¿no? Agua. Claro. ¿Qué me interesaría? Saber cómo está la tiroides, sí. Vamos, doctora, aquí estamos nosotros para aprender básicamente lo esencial. A mí me encantaría que ustedes estuvieran aquí conmigo porque me los llevaría a pasear por todo el piso e incluso a las emergencias. ¿Qué pediría de la tiroides? ¿En la misma ecografía se refiere, doctora? En la misma ecografía, doctora, ¿qué le pediría? Porque la ecografía se solicita como ecografía de partes blandas, 2 puntos cuello. Ese es o sea, la orden, la solicitud viene así. Entonces yo ya le describí paciente con tumor a nivel de línea media de 2 centímetros de diámetro a la altura del hueso yoides. Mi descripción se orienta hacia un quiste tirogloso, pero tengo que hacer yo mi descarte que no sea una tiroides ectópica. ¿Qué le pediría al ecografista? Ah, la ubicación de la tiroides. Muy bien, doctora, porque si el ecografista me describe que la tiroides está en su sitio, esto es un quiste tirogloso. Si el ecografista me dice de que no tengo una tiroides en su lugar, podría tratarse de una tiroides ectópica, ¿ok? Eso es importante. Los pacientes vienen muchas veces referidos por endocrinología. Endocrinología lo que solicita es una gammagrafía con tecnecio. Gammagrafía de tecnecio 99 para ver la ubicación de la tiroides. Otro examen que podría solicitar es una tomografía e incluso una resonancia magnética, como dijo el doctor. Pero yo empezaría con una ecografía
Si el ecografista me dijo que hay ausencia de glándula tiroides, pues yo sé que eso, lo más probable es que es una tiroides ectópica. Solicitaría ya sea una gammagrafía o una tomografía con contraste para poder ver la ubicación. Si me dice que la tiroides está en su posición habitual, está en su lugar normal, sí, ya sé que esto es un quiste tirogloso y paso a hacer tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En la operación de Sistrom. La operación del quiste tirogloso tiene nombre propio, es la operación de Sistrom. No es una patología exclusiva de los niños. Un momento, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Sí. La han enviado a las 6:00 Me están llamando de tópico de cirugía, que hay un paciente. Lo que he traído es mi cámara de ayer y he traído un adaptador para poder ponerle al celular, a ver si es que con eso logro ver la consulta para que ustedes puedan verla. Vamos avanzando. El paciente no es una emergencia netamente. Las emergencias de cabeza y cuello son vía aérea para hacer una traqueostomía y generalmente abscesos porque se me puede complicar la vía aérea. En este caso, el paciente que está en la emergencia es una tumoración cervical de 10 centímetros de diámetro más o menos, pero que como no consiguen cita por consultorio, se van por la emergencia. Entonces, vamos a ir a verlos con ustedes. La operación de Sistrom consiste en sacar el cuerpo del hueso yoides y la idea es sacar íntegro el quiste. Este señor varón de 40 y tantos años viene por un aumento de volumen de 7 años de evolución. ¿Y por qué se opera ahora? Porque ya se ve feo, es lo que nos dice. Entonces, esa es la cirugía. Tiroides ectópica, generalmente se forma a nivel de la base de la lengua. Vemos que se le ha solicitado una tomografía con contraste, el tumor a este nivel, y vemos la ausencia de la glándula tiroides en su posición habitual, que dijimos que era a la altura del tercer anillo traqueal. Paciente mujer de 10 años, proveniente de Iquitos, que tienen una tumoración en la base de la lengua, pero que la peculiaridad es, se nota la tumoración cuando el paciente protruye la lengua. Cuando la lengua está en reposo no se ve esa tumoración, no se puede evaluar, sino cuando el paciente protruye la lengua. Este color con estos vasos que se ve aquí de la tráquea es a nivel de tumor de la base de la lengua, es el color característico que nosotros vemos cuando hacemos la tiroidectomía. Cuando es una tiroides sana, que tenemos que entrar porque tiene un nódulo pequeño, digamos, vemos este color. Así es como se ve la tiroides. Entonces, le decimos al paciente que protruya la lengua y recién podemos visualizar el tumor. Son pacientes que se acostumbran a tener esa tumoración que les causa cierta dificultad para deglutir, pero como van creciendo con ellos, se acostumbran. Llegan hasta cierto tamaño y no les causan mayores molestias. Vemos que aquí está la epiglotis y aquí está la tiroides a nivel de la base de la lengua. ¿La operamos? No, no la vamos a operar. ¿Qué, doctora, esa tiroides ectópica se convierte en cáncer? Es muy bajo el porcentaje, no hay series reportadas. Los pacientes viven toda su vida con su tiroides ectópica. Vemos otra tomografía donde no se visualiza la tiroides y aquí vemos donde sí el contraste ha captado la tiroides. Bien, estamos viendo aquí. Entonces tenemos dos patologías en el descenso, en la formación y descenso de la tiroides. Quiste tirogloso y la tiroides ectópica. Tenemos que descartar que no sea un quiste tirogloso
porque lo necesitamos hasta la hormona tiroidea, hasta la edad de los 6 años, para poder tener la maduración del cerebro. La tiroides está ubicada a nivel del tercer anillo traqueal, como hemos dicho, tiene 2 lóbulos unidos por un istmo, el 80% se encuentra en el lóbulo piramidal o vamos a encontrar el lóbulo piramidal o del Alloway, y tiene su vascularización, principalmente está dada por la primera rama de la arteria carótida externa, que va a ser la tiroidea superior. Esta tiroidea superior va a irrigar la glándula tiroides en un 75%. El resto va a ser irrigado por la arteria tiroidea inferior. Entonces, la primera rama de la carótida externa es la tiroidea. En el cuello, la carótida interna no da ramas, así que es fácil diferenciar cuál es la carótida externa de la carótida interna. En el caso de las glándulas paratiroides, que las vemos aquí, que son pequeñas, miden menos de medio centímetro, tienen un color medio amarillo ocre, más o menos, son glándulas que pueden estar pegadas a la glándula tiroides, pueden estar intracapsulares, como pueden estar un poquito más alejadas, pero siempre más o menos en esa posición. Estas glándulas son irrigadas en un 70% por la arteria tiroidea inferior. Por eso cuando hacemos nosotros la tiroidectomía tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a cortar esta irrigación de la arteria tiroidea inferior que da hacia las glándulas paratiroides, porque yo las puedo dejar bien bonitas, tranquilitas, las bajo con mucho cuidado, pero les estoy cortando la irrigación. Al final no me van a funcionar, el paciente va a hacer un hipocalcemia o un hipoparatiroidismo, ¿no? Que es bastante fastidioso para el paciente porque tiene que tomar calcio. La patología tiroidea la podemos nosotros dividir tanto funcional como que es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Eso es manejo básicamente del endocrinólogo. La patología estructural, el nódulo puede ser benigno, puede ser maligno o puedo tener un bocio difuso. Generalmente esta patología estructural sí es de manejo de nosotros. Entonces vamos a ver la alteración estructural de la glándula tiroides. El nódulo tiroideo es la condición clínica caracterizada por el crecimiento focalizado único o múltiple en la glándula tiroides. Aquí vemos una paciente con un crecimiento múltiple de los nódulos de la tiroides. Este es un bocio difuso probablemente. Vemos estos grandes tumores, la forma de la H que les digo de la tiroides, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, de grandes tamaños. Estos pacientes se veían antiguamente por la falta de yodo, que se creía que era y es la teoría más importante del bocio, por eso que a la sal se le agregó el yodo. Ahora tenemos la sal yodada. ¿Disminuyeron la presentación de estos casos? Sí, han disminuido, pero continúan los bocios. Ya no vemos de estos tamaños, vemos bocios más pequeños, pero no sabemos exactamente cuál es el factor desencadenante. La primera teoría era falta de yodo, déficit de yodo, se le agregó el yodo. Hay zonas endémicas como en la Sierra del Perú, a nivel de Cajamarca, a nivel de Abancay, donde todavía se ven estos bocios porque no consumen la sal yodada, pero no desapareció. Entonces deben haber algunos otros factores. ¿Cómo hago una evaluación de un nódulo tiroideo? Primero tengo que hacer mi historia clínica. Es importante para mí los antecedentes, tanto antecedentes personales como antecedentes familiares del paciente. Yo puedo tener pacientes cuyo mamá o papá han tenido cáncer de tiroides, por lo tanto los hijos tienen mayor predisposición a sufrir también cáncer de tiroides. Tengo un paciente que la hermana tiene un cáncer de tiroides, tiene mayor predisposición de sufrir cáncer de tiroides. Ojo, eso no quiere decir que si mi mamá hizo un cáncer de tiroides, yo también lo voy a hacer, no necesariamente. Tiene mayor predisposición,
Vive tu vida tranquila. Yo tengo pacientes que, doctora, tengo mis hijos de 12 y 14 años, ¿qué hago con ellos? Que vivan su vida tranquila y si en algún momento les aparece un nódulo en la tiroides, pues se comienzan a hacer los exámenes. No los martiricen todos los años pidiéndoles ecografía cada 6 meses, cada 4 meses. Dejen vivir la vida tranquila. Felizmente para nosotros el cáncer de tiroides, lo vamos a ver, no es tan agresivo como otros tipos de tumores. El examen físico es importante para mí para poder determinar, describir los nódulos tiroideos. Primero, para poder examinar o poder tocar un nódulo en la tiroides, este debe medir más de 1 centímetro de diámetro. Si mide menos de 1 centímetro de diámetro, probablemente no lo voy a palpar, salvo que algo esté pasando en ese nódulo. Es decir, que sea una consistencia aumentada. Y si es consistencia aumentada, lo más probable es que sea un cáncer. ¿Ok? Los exámenes auxiliares son importantes, porque a mí me llega un paciente y me va a decir, yo voy a comenzar mi interrogatorio, tengo que, como les dije, si es un paciente nuevo para mí, hacer un examen general del paciente, toco cuero cabelludo, busco alguna lesión sospechosa en la cara, alguna lesión que me parezca sospechosa de un cáncer de piel, le pido que abra la boca, que saque la lengua, veo orofaringe y palpo cuello. A la hora de palpar el cuello, hago mi examen físico, como les dije, examino tiroides. ¿Qué voy a encontrar en la tiroides? Y a la hora de preguntarle, le pregunto al paciente, ¿por qué viene? Ah, doctora, hace como un año noté una bolita aquí, porque ellos lo señalan, ¿no? Entonces yo les estoy diciendo, según lo que veo, que lo notó en el lóbulo tiroideo derecho. ¿Cómo examinaríamos a nuestro paciente? Al paciente lo podemos examinar de 2 maneras. O me pongo delante del paciente y con el dedo pulgar examino, o me coloco detrás del paciente y con el dedo índice y medio examino a mis pacientes. ¿Cómo se llaman estos tipos de examen? Estos tipos de maniobra. Exámenes exploratorios. Exámenes exploratorios. Si me pongo detrás del paciente, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Por ahí alguien lo dijo, solamente que bien chiquitito. La maniobra del Lange es que me coloco delante del paciente, que es lo que nosotros solemos hacer. Nosotros examinamos al paciente colocándonos delante del paciente porque nuestro consultorio está habilitado para hacerlo así. La maniobra de Carvine es colocarnos detrás del paciente. En ambos casos yo tengo que evaluar la tiroides, pero además tengo que evaluar la presencia de ganglios. Porque si yo encuentro un nódulo duro en la tiroides, tengo que, y encuentro un ganglio, digamos, es un nódulo duro en el lóbulo tiroideo derecho y encuentro un ganglio en la cadena cervical derecha, pues yo estoy pensando en que puede ser un cáncer de tiroides con metástasis cervical. ¿Bien? Para eso yo ya tendría que pedir mis exámenes. ¿Qué me interesaría? Yo les estoy diciendo, el paciente tiene un nódulo en el lóbulo derecho, estoy poniendo aquí, digamos, que cómo haría mi descripción del examen físico. ¿Qué me interesaría saber de ese nódulo? La densidad, si es blando, duro, si La tiene consistencia, movilidad. la movilidad. ¿Cómo veo la movilidad? Palpándolo, doctora. Muy Haciendo bien. un poco de presión con los dedos. Muy bien. Yo lo examino, lo palpo así como estamos viendo y para mí yo describo un nódulo blando de 2 centímetros de diámetro que es móvil
a la deglución. Le pido al paciente que degluta. Ahí yo voy a ver si es que se mueve o no se mueve el nódulo. ¿Por qué? Porque como dijimos que la glándula tiroides se forma a nivel de la base de la lengua, todo lo que tenga que hacer con la deglución o protruyo la lengua, se va a mover también la tiroides. ¿Ok? Entonces le pido al paciente que degluta, así como vimos ayer, que no, en un cáncer de laringe, no, en estadios iniciales, no tengo ninguna tumoración a nivel del cuello, y si yo hago esto con un tumor grande y no se mueve, es un cuello congelado, quiere decir que ya salió de la tiroides. Si yo a este paciente o a esta paciente, porque son nódulos más frecuentes en mujeres, le digo, señora, degluta, y veo o palpo que se mueve bastante bien el nódulo a deglutir, yo le puedo poner móvil a la deglución. Pero si yo lo palpo y no se mueve como yo esperaría, ojo, mi chip ya está pensando en que puedo tener un tumor maligno que ya salió de la tiroides, que me está comprometiendo los músculos pretiroideos y por eso no se mueve como yo quisiera. Como puedo tener un tumor que ya me salió por completo de la tiroides y está fijo y que también llamamos un cuello congelado, que probablemente no sea quirúrgico. Entonces, ya hemos descrito nosotros nuestros exámenes. Este es un video. Como las clases cambiaron a la época, en época de pandemia, hacerlas virtuales, pues nos hemos tenido que ayudar con los videos. Pero estos videos, pues los pacientes están con mascarilla porque eran tiempo ya de pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo esta doctora? La doctora es médico residente, ahora es asistente ya. En ese entonces era residente de tercer año, está examinando. Doctora, pero usted dijo que nos poníamos delante o atrás del paciente y examinamos solamente con los pulgares. Exacto. Yo examino delante del paciente y voy examinando delante del paciente. ¿Qué es lo que hace ella? Ahorita está examinando grupos ganglionares. Ella lo que hace, además de esta maniobra, fija la tráquea hacia un lado, lo empujo y eso me permite evaluar mejor el otro lóbulo, el otro lado. Hago lo mismo con el lado izquierdo, lo fijo, lo empujo y me permite evaluar mejor la tiroides. Son técnicas que nos permiten examinar al paciente. Miren, está fijando la tiroides aquí y está examinando. Ahí fija la tiroides y está examinando. Fija la tráquea, no fija la tiroides. Disculpen. En este caso era una señora con un carcinoma multicéntrico, es decir, tenía varios nódulos en ambos lóbulos tiroideos. Se examinan ganglios y no encontramos ganglios a nivel de cervical. Entonces se procedió a hacer una tiroidectomía. Mi examen físico, como hemos quedado con ustedes, tengo un nódulo tiroideo de 2 centímetros de diámetro, blando, móvil a la deglución, y yo debería poner, no se palpan adenopatías porque también debería examinar las adenopatías. ¿Qué exámenes solicito? Nuestros caballitos de batalla son la ecografía con la punción aspiración con aguja fina o biopsia aspiración con guía ecográfica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? Antes se hacía una ecografía, se encontraba el nódulo, se le pedía la biopsia, venía el paciente después de 3 meses y solicitábamos recién el otro examen. Ahora no, el paciente sale de frente con su examen de BAF con guía ecográfica o PAF con guía ecográfica, punción aspiración con aguja fina o biopsia aspiración con aguja fina. Si el ecografista me encuentra un nódulo sospechoso de malignidad, lo van a biopsiar. Si no es sospechoso de malignidad, no lo van a biopsiar. Nódulo tiroideo, como les dije, para que puedan ser palpables deben medir más de 1 centímetro de diámetro. En este caso, este nódulo tiene características de ser blando.
más o menos mide unos 3 centímetros de diámetro. Le pediríamos al paciente que degluta para poder ver si es que es móvil o no es móvil. 5% en mujeres y el 1% en varones. La incidencia del nódulo tiroideo en la población general es del 5% y solo el 10% son malignos. El hallazgo incidental por ecografía se da entre un 20 a 30% de la población. Se presenta, se hace una ecografía, porque ahora es, me duele el cuello, hazte una ecografía. Nosotros debemos aprender a hacer el uso racional de los exámenes auxiliares. Si aún me viene un paciente que le duele el cuello, pues examino el cuello. Ustedes están a puertas de entrar al internado, están próximos a hacer el CERU, ustedes van a tener una población a la cual van a tener que examinar y tal vez en algún momento se acordarán de la doctora Quevedo, como me dijo la doctora, examinan el cuello. Si encuentran alguna tumoración, piden una ecografía, porque si yo le solicito, me duele el cuello y le pido la ecografía, lo más probable es que yo encuentre un nódulo en la tiroides, porque muchos de nosotros lo tenemos y lo ignoramos, que nunca llegaron a crecer, que nunca llegaron a desarrollarse, eso no vamos a saber por qué ocurrió. Por eso que cuando se hacían las necropsias se encontraban hasta un 50% de casos de nódulos en la tiroides. La ecografía es frecuente, por ejemplo, ahora que han ingresado los nuevos residentes, generalmente los que entran a radiología, cuando comienzan a hacer ecografía, practican entre ellos, les encuentran un nódulo, comienzan todo el proceso de poder evaluar. ¿Qué les solicitamos? Una VAF con guía ecográfica, si es que tengo un nódulo sospechoso de malignidad. La gamografía es un examen que se utilizaba antiguamente, es un examen que me sirve para determinar si es que tengo un nódulo frío o un nódulo caliente. Ya para nosotros es un examen que ha dejado de ser útil. Nuestros caballitos de batalla, como les digo, es la VAF con guía ecográfica. La ecografía lo siguen utilizando los endocrinólogos, sí, porque les es útil. Para ellos sí es importante este tipo de examen. Para nosotros no. Pero cuando la ecografía tiene más o menos unos 65 años en el mundo, antes de eso, ¿qué era lo que se utilizaban? Pues estas gamografías. Porque un nódulo un nódulo caliente tiene de 0 a 4% de probabilidades de ser un cáncer. En cambio, un nódulo frío tiene hasta un 25% de probabilidades de ser un cáncer. Por lo tanto, había que tener alguna forma de poder ir orientando al paciente si es que esto es un cáncer o es una patología benigna. Siempre es importante y va a seguir siendo importante el examen físico que nosotros hagamos. Estos son exámenes auxiliares. Los nódulos fríos, como le dije, hasta 25% de ser malignos. La distribución por sexo es más frecuente en mujeres, de 5 a 6 mujeres por cada varón. Pero cuando tengo un nódulo en un varón, tiene mayor riesgo de que sea maligno. La mayor incidencia se da entre la tercera y cuarta década de la vida. Hablamos de los nódulos tiroideos. La incidencia de malignidad entre el nódulo solitario y el nódulo dominante de una enfermedad es similar. ¿A qué se refiere esto? Que yo puedo tener una tiroides con un solo nódulo, como puedo tener una tiroides con varios nódulos. Entonces, este nódulo de que sea maligno tiene la misma probabilidad de este nódulo porque tiene la sospecha de malignidad. O sea, el nódulo dominante en una tiroides que tiene varios nódulos es el que puede tener la incidencia de malignidad igual que un nódulo, que una tiroides con un solo nódulo. Sospecha clínica de malignidad. ¿Cuándo sospecho yo? Primero, como les dije, cuando es varón. Segundo, cuando está en menores de 20 años y mayores de 55 años. Cuando existe un rápido crecimiento de un nódulo preexistente. Y también cuando tengo consistencia firme de la lesión. O sea, cuando estoy ante un nódulo duro. Doctor, ¿y cómo sé que es un tumor blando o es un tumor duro? Yo cuando era alumna, hace muchos años ya,
igual, preguntábamos a los doctores y uno de ellos nos dijo, para que ustedes puedan hacer una comparación, porque para mí puede ser esto semiduro, duro o blando, pues cójanse la punta de la nariz. Toquen su punta de la nariz. Todo lo que es igual a la punta de la nariz, eso es de consistencia blanda. Todo lo que está por encima de la consistencia de su punta de la nariz es una consistencia dura. Entonces tenemos nuestra propia clasificación de la consistencia. No es porque a mi compañera le pareció que esto era blando, para mí es duro. No es porque mi compañero dijo que era duro, para mí también es duro. Yo palpo mi consistencia de la nariz y puedo tener mi propio sistema. Los síntomas de invasión local, cuando el paciente presenta una disfonía, es porque, y tiene un nódulo tiroideo, yo debo pensar en que puede ser un cáncer que salió de la tiroides y que me está comprometiendo el nervio laringio recurrente. Por lo tanto, ya el paciente puede tener una parálisis de cuerda vocal, una disfonía, y eso es lo que está manifestando. Si tengo un nódulo con una disfonía, ¿qué es lo que tengo que solicitarle al paciente? ¿Qué es lo que hemos visto ayer? Fibroscopía. Una nasofibroscopía para poder ver la movilidad de las cuerdas vocales. Si tengo un paciente con un nódulo tiroideo, porque le he pedido su VAS con guía ecográfica, pero todavía no me salen los resultados, y tengo una disfonía, le hago la nasofibroscopía. Si el paciente tiene una parálisis de una de las cuerdas vocales, que es ipsilateral al nódulo, eso es un cáncer, hasta demostrar lo contrario. O sea, eso es un cáncer. Si veo que no hay parálisis de cuerda vocal a disfonía, pues la paciente puede tener una faringitis crónica, una laringitis crónica, que no me está comprometiendo el nódulo tiroideo. Ojo, que el nódulo puede ser un cáncer, sí, pero todavía no sale de la tiroides, no me compromete el nervio laringio recurrente. Igual va a ocurrir con la disfagia. Si el paciente tiene problemas para deglutir, o es porque tengo un nódulo grande que me está comprimiendo el esófago, o porque tengo un cáncer que me está infiltrando el esófago. ¿Qué le solicitaría a este paciente? Para ver si es que hay compromiso o no del esófago. ¿Una ecografía, doctora? No, tendría que ser así como la nasofibroscopía, para poder ver si es que hay compromiso del esófago. ¿Qué pediría? Una endoscopía. Una endoscopía, ¿no? Pero la doctora que me dijo una ecografía, yo me quedaría corta con la ecografía, yo le pediría una tomografía para poder ver la extensión de la enfermedad. Es decir, si tengo mis exámenes iniciales eran, ¿dónde estamos? VAF con guía ecográfica, ¿verdad? Eso es si yo tengo un nódulo en la tiroides, no palpo ganglios, el paciente le pido que deglute sin mayor problema, al paciente lo examino, entonces me parece que está el nódulo en la tiroides, que para mí puede ser un cáncer por la dureza, como puede ser un bocio porque es un nódulo blando. Entonces yo pido mi VAF con guía ecográfica. Con eso es que el paciente va a salir de mi consulta, ¿verdad? La consulta va a salir con la VAF, con guía ecográfica. Pero si yo al paciente lo sigo examinando y estoy preguntando, y el paciente me dice que tiene disfonía, le tengo que agregar una nasofibroscopía. Si me dice que hay disfagia, le tengo que agregar una endoscopía alta. ¿Ok? Pero además, ya por estos síntomas que me está diciendo, incluso por dolor de cuello, pero más por la disfonía y la disfagia, el paciente le tengo que pedir una tomografía con contraste. Entonces, mi examen inicial del paciente va a salir VAF con guía ecográfica, que es la mayoría de pacientes.
Pero si yo estoy pensando en que el paciente tiene un cáncer localmente avanzado, porque puede ser que esté localizado en la tiroides, yo no necesito todo el resto de exámenes. Pero si es un paciente que tiene una clínica o me está describiendo que puede tener, ya salió de los confines de la tiroides, pues tengo que hacer todo el diagnóstico y el paciente me tiene que salir con todos los exámenes para poder regresar y hacer incluso un estadiaje. Bien, si hay presencia de nódulos, de adenopatías cervicales, también al nódulo, a los ganglios, yo tengo que pedirle una VAP con guía ecográfica, ¿ok? Con ecografía. ¿Por qué? Porque tengo que descartar que los ganglios no sean metastásicos. Puedo tener un nódulo en la tiroides que me impresiona que fuera duro, que fuera un cáncer, y tengo un ganglio. Entonces, pero es un ganglio blando, móvil. El paciente tiene todo el derecho de haberse resfriado y tener ganglios inflamatorios, y no necesariamente estar asociados al cáncer de tiroides. Por eso que mi examen físico es importante para poder determinar cuáles son los exámenes auxiliares que yo le voy a solicitar al paciente. La historia de radiación en cabeza y cuello también es importante saber porque me pueden derivar en cáncer de tiroides. Hay pacientes, por ejemplo, esta explosión que hubo en Chernobyl en los años 80, después de 20 años se vieron un aumento de la presencia de cáncer de tiroides en estos tipos de personas que estuvieron en esa área. Hay pacientes que antiguamente se trataban el acné con radioterapia, también se vio una incidencia. Hay pacientes que han recibido radioterapia donde también, por otro motivo, donde también se ve una incidencia mayor de presentar un cáncer de tiroides. Y la historia familiar de cáncer de tiroides, como les había comentado. Esta es una paciente que ingresa por consultorio. La señora viene ya desde que ingresa con nódulos tiroideos, con metástasis en ambas cadenas cervicales. El problema es que la paciente era cardiópata. Su cardiólogo no nos daba pase, no daba pase el riesgo quirúrgicos, la volvíamos a ver, hasta que el cardiólogo nos dio la autorización. Inmediatamente la hospitalizamos y cuando actualizamos todos sus exámenes prequirúrgicos, la señora estaba debutando con una leucemia. Entonces, tuvimos que derivarla a hematología porque era prioridad ese tratamiento, y de ahí perdimos a la paciente, lamentablemente. La ecografía cervical, no es que yo pida mi ecografía y me quedo con la ecografía, no es que el ecografista me diga nódulo de 2 centímetros de diámetro, localizado en el óvulo tiroideo derecho, porque eso lo puedo hacer yo con mi examen físico, tal como hemos estado diciendo. Los ecografistas me tienen que dar criterios de malignidad para saber si es que un nódulo o un ganglio son malignos. ¿Cuándo pienso que son malignos? Cuando tengo microcalcificaciones en los nódulos de la tiroides, aquí se están visualizando, cuando hay hipocondrosidad, cuando tengo vascularidad intranodular, cuando los márgenes están infiltrados y la forma más alta que ancha. En las adenopatías lo que es importante es la ausencia del hilio central. Cuando a mí me describen este tipo de clasificación en la ecografía, yo ya estoy pensando en que puedo tener la probabilidad de un cáncer. Este es un nódulo sólido y mixto. Si yo le pido la ecografía y pido una biopsia, por eso es que se hace la VAS con vía ecográfica, porque este nódulo es palpable, pero puede llegar la biopsia a la zona quística, no voy a tener mayor resultado, debería llegar la biopsia a la zona sólida. Estos criterios de malignidad ecográficos vienen reflejados en la clasificación T-RACE. Esta es una clasificación que los manejan los ecografistas. Ellos son los que nos dicen T-RACE 4, T-RACE 4A, T-RACE 4B. ¿Por qué es importante? Porque ese es el límite en que puede ser un tumor benigno como puede ser un tumor maligno. Esto es nuestro punto de corte, el 4A y el 4B.
¿Qué significa? Que el paciente a partir del 4B tiene ya más de 3 criterios de patología maligna. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es nuestro corte. Pero es fácil, digamos, aprender. Me leen, el residente me lee, yo le pregunto, ¿qué T-Rex es? 5. ¿Ok? Ya el 5 me dice que tiene más de un 80% de probabilidad de ser maligno. Pero yo a la residente les pregunto, ¿y cuáles son los criterios para que sea un T-Rex 5? Porque puedo tener un ecografista que me utiliza el T-Rex, como puedo tener un ecografista que me va a describir estas características. Entonces, estas características para mis residentes no los debemos olvidar. Pero en el caso de ustedes es necesario que conozcan que tenemos una clasificación T-Rex, que en mi punto de corte es el 4A, 4B, y que si un ecografista me describe que tiene un T-Rex 6, ya está demostrado que eso es un cáncer. O sea, ya no hay manera de vuelta atrás. Ya si un ecografista le hizo porque no llegó un cirujano de cabeza y cuello todavía, lo vio un endocrinólogo, le mandaron una ecografía, y el ecografista describe T-Rex 6, yo ya no necesito hacerle una biopsia, porque yo ya sé que eso es un cáncer porque los estudios ya están demostrados. ¿Bien? El T-Rex 3 es un nódulo probablemente benigno con menos del 5% de malignidad, que es lo que la mayoría vamos a ver. La biopsia tiene una sensibilidad de 95% y va a depender de dos factores. Uno, de la habilidad del médico que obtiene las muestras y de la experiencia del anatomopatólogo para leerla. En nuestro hospital quien toma las muestras son los anatomopatólogos, son los endocrinólogos, son los mismos radiólogos. En el Almenara la toman las muestras los cirujanos de cabeza y cuello. En el INEM hay mixtura también, lo pueden tomar diferentes especialistas. El que tiene la habilidad para poder tomarlo y que tome una buena muestra, eso va a ser un factor dependiente. Y lo otro es el patólogo que lo lee. Hay, en todas las especialidades nosotros tenemos médicos que tienen mayor experiencia, otros que tienen menos experiencia y que son más confiables que otros. Yo veo, ¿lo hizo tal doctor? Ah, ya, ok. ¿Lo hizo tal doctor o doctora? Como que no me convence. Entonces son los dos factores. La biopsia también va a tener su clasificación, la clasificación de Bethesda, que va del 1 al 6. El 6 es maligno, es un cáncer, y esto nos va a decir cuál es el manejo que vamos a hacer. Si es benigno, tiene el 1%, menos del 1% de probabilidad de que sea maligno y le hago seguimiento. El 3 es una atipia, debo repetir la punción, pero en 3 meses. Sospechoso de neoplasia folicular, tengo hasta un 30% de probabilidades de malignidad, puedo hacerle una lobectomía. Ese Bethesda 4 es nuestro punto de quiebre. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides, digamos, está formada por acinos. Yo, dibujante, no soy buena, pero trato de hacerlo. Y estos acinos tienen las células foliculares. ¿Ok? Tengo mis células foliculares que están, digamos, de manera bien ordenadita, están creciendo, o sea, están en ese tamaño. Pero si yo tengo mis células foliculares que comienzan a crecer, pero de manera ordenada también, podríamos decir que estamos ante un tumor benigno, ante un adenoma folicular, ¿no? Pero si estas células foliculares comienzan a crecer en desorden, ¿ok? Podría yo decir que estoy ante un carcinoma folicular. Vemos que los núcleos también tienen diferentes tamaños. Sería un carcinoma folicular. Por medio de esta clasificación de Bethesda, que es con una aguja, nos acordamos que la biopsia es con una aguja, pues yo llego a una célula folicular. Aquí también puedo llegar a una célula folicular y aquí también llego a una célula folicular. Entonces no puedo hacer la diferenciación si es que es un tumor benigno o es un tumor maligno.
Para eso necesito evaluar la cápsula, si es que hay compromiso de cápsula, o si es que los vasos sanguíneos están también con alguna célula folicular. Ese examen de aguja no me lo permite, necesitaría tener la mitad de la tiroides mínimo para poder mandarlo a congelación o a patología y ellos me digan si es que es benigno o maligno. Para eso me apoyo en la ecografía. Si yo tengo un tumor folicular, un Bethesda 4, que la ecografía me dice que es un T-RAIS 2, que tengo 0% de probabilidades de que sea maligno, y mi examen físico es un nódulo blando, pues yo me oriento a que es un tumor benigno. Pero si tengo un Bethesda 2, un Bethesda 4, perdón, tumor folicular, con un T-RAIS 4B, donde ya me sube hasta un 80% de probabilidad de malignidad, y mi examen físico dice que es un nódulo duro, pues es más probable que ese tumor sea un cáncer. Ahora hay unas nuevas, los ecógrafos tienen unas nuevas características que van a medir la elastonografía. ¿Qué es eso? Es la resistencia que tiene el nódulo. A mayor resistencia, mayor probabilidad de que sea un cáncer. A menor resistencia, menor probabilidad de que sea un cáncer. Hay algunos ecógrafos que ya tienen esas facultades que lo pueden hacer. Aquí en el hospital los dos últimos ecógrafos que se compraron tienen esas características que nos pueden guiar si estamos ante un tumor maligno o un tumor benigno. La BAF con guía ecográfica es para disminuir los sesgos de riesgo de tomar una mala muestra. El ecografista orienta dónde está el nódulo, la parte sólida, y va guiando el ingreso de la aguja. La tomografía, la resonancia magnética son exámenes que me son útiles para valorar la extensión y compromiso de las estructuras adyacentes a la glándula, facilitando la intervención quirúrgica. Es decir, si yo tengo en mi examen clínico, como les dije, un nódulo de consistencia aumentada, móvil a la deglución, que yo puedo palparlo fácilmente, yo no necesito solicitar una tomografía, ¿ok? Pero si yo tengo un nódulo, el paciente refiere disfonía, dificultad para deglutir. Si tengo un nódulo que se mueve parcialmente o está casi congelado, yo sí tendría que pedir una tomografía. ¿Cuándo más pido una tomografía? Cuando, a pesar de que tengo un nódulo blando que me orienta que es un tumor benigno, pero no logro palpar el borde inferior. ¿Qué hago para palpar el borde inferior? Le pido al paciente degluta. Señora, pase saliva. Una pequeña hiperextensión, degluta. No logro palpar el borde inferior, necesito una tomografía para saber hasta dónde está llegando ese lóbulo tiroideo. ¿Me sirven para detectar ganglios? Sí, pero una vez que se detectan, pido yo una ecografía para hacer un mejor estudio. No es útil para valorar la mayor parte de los nódulos tiroideos. Generalmente, pacientes que han tenido algún tipo de cáncer en otra área, cuando les hacen el chequeo general pueden encontrar un nódulo en la tiroides, porque les hacen tomografías anuales, encuentran un nódulo en la tiroides, no lo derivan a nosotros y nosotros comenzamos con nuestra BAF con guía ecográfica. Vemos un gran nódulo homogéneo dependiente del lóbulo tiroideo izquierdo. Esto es un bocio. Vemos cómo estira el músculo esternocleidomastoideo, está bien delimitado, a diferencia de este nódulo, de esta tiroides, que no hay unos bordes bien delimitados y que incluso me está desviando la tráquea hacia la derecha. Esto muy probablemente es un cáncer, esto probablemente es un bocio. Paciente que ingresa por la emergencia con dificultad respiratoria, lo primero que hacen en emergencia es asegurar la vía aérea y vemos que cuando le toman, este es el tubo orotraqueal, le toman la tomografía, una gran masa en el lóbulo izquierdo, estas son las clavículas,
el esternón está retroesternal, cómo desvía la tráquea hacia la derecha y vemos que llega incluso hasta el callado aórtico. Esto es un bocio sumergido. Este paciente ingresa por la dificultad respiratoria, por la emergencia, se le hacen los exámenes y se encuentra esta gran masa. Paciente, si es un tumor benigno, se le hacen los estudios, se entra con cirugía de tórax, una esternotomía para poder hacer la tiroidectomía total. Ellos nos hacen el abordaje y nosotros hacemos la resección. ¿Por qué? Porque los pedículos de la glándula tiroides se encuentran en el cuello. Ahí es donde nosotros tenemos que sacar para poder hacer la tiroidectomía. El PET scan es un examen que no es útil para hacer un diagnóstico de cáncer de tiroides, pero sí me es útil para hacer el seguimiento del paciente con cáncer de tiroides. Cuando se opera el paciente con cáncer, nosotros lo que hacemos es sacar toda la tiroides, si es que solamente está localizado en tiroides, o hacer una disección de cuello si es que tengo que también ampliarla a cuello, dependiendo de los exámenes y dependiendo del tipo de cáncer que tenemos. Paciente salió la tiroides, se le hace un seguimiento hormonal y con ecografías. La hormona que necesitamos es la tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina, dependiendo del tipo de cáncer, y la ecografía. Si todo está dentro de lo normal, si todo está negativo, pues yo sigo controlando al paciente de esa manera. Pero si en sus exámenes de control la tiroglobulina comienza a aumentar, digamos, y la ecografía me dice que está negativo, le pido una tomografía. Generalmente este manejo lo hace el endocrinólogo. Le pido una tomografía. Pero si a pesar de eso no encuentro en la tomografía de dónde es que está produciendo la tiroglobulina, se le pide un PET scan. Entonces, el PET scan no es un examen para diagnóstico de enfermedad, pero sí es un examen para el seguimiento del paciente que me sale negativo los exámenes de control, cuando tengo la tiroglobulina elevada. Esto hemos visto ayer. No se escucha el audio, doctora. Ah, ¿no se escucha el audio? Ok. Aquí en el seno piriforme izquierdo, seno piriforme derecho, el equilátero, como lo hemos visto, estaba bien. Se le pide al paciente que diga E y no hay un cierre completo. Ayer, como vimos, no hay un cierre completo y en este caso, sí, las vocales, que respire, ahí abre bien, hay una buena movilidad de las cuerdas vocales. Miren el piloto como está, a diferencia de ayer que vimos una entrega bastante ocupado, cuerdas vocales. Y a la hora de decir vemos que no llega a hacer un cierre completo. Ese paciente debe tener una disfonía. Bien, ¿cuándo operamos? Cuando tenemos un bocio, cuando tenemos un hiperparatiroidismo refractario a tratamiento médico. Cuando hay compresión cervical, esos tumores grandes que hemos visto que me está causando dificultad respiratoria, y cuando estamos ante un cáncer. Cuando operamos un bocio, yo tengo un paciente con un nódulo de 2 centímetros de diámetro, de consistencia blanda, de móvil a la dilución, le hago una ecografía, me sale un T-RAI2, le hago una BAF, me sale un Bethesda 2, eso es un nódulo tiroideo. Pero cuando opero yo un nódulo, cuando mide más de 3 centímetros, cuando tiene molestias, cuando el paciente me dice generalmente tengo atoros, y cuando estéticamente se vea mal. ¿Ok? Esas son mis 3 indicaciones quirúrgicas. Pero antes de eso, ¿qué hago? Yo a un paciente con bocio lo voy a controlar con una ecografía cada 6 meses.
Si la ecografía me dice que sigue siendo un Bethesda 2, yo dejo al paciente y lo sigo controlando cada 6 meses. Si la ecografía me dice paciente con nódulo de 1,5 centímetros y a los 6 meses me dice con 1 centímetro 1,6, es un nódulo que prácticamente no ha crecido. Pero si la ecografía me dice que tiene en el primer control 1,5 y en el segundo control 2,5, ojo, es un nódulo que está creciendo. Es un nódulo que yo tengo que pensar en que se va a ir a cirugía, porque va a llegar a medir más de 3 centímetros de diámetro. Pero si sigue siendo de las mismas características, lo controlo con ecografía cada 6 meses y le pido una nueva VAC cada 2 años. ¿Ok? Salvo que la ecografía y el examen físico me digan que algo más está ocurriendo, solicito una nueva biopsia antes de los 2 años. Pero si sigue siendo clínicamente al examen físico y por ecografía de las mismas características, pues pido mi biopsia cada 2 años. Tengo pacientes que en los nódulos miden más de 3 centímetros. Doctora, no quiero operarme. Ok, señora, yo no puedo obligarles a operar. Yo les digo de que tienen que operarse, tienen la indicación quirúrgica, pero no puedo obligar. ¿Qué hago con estos pacientes? Pues los controlo con ecografía cada 6 meses, si siguen de las mismas características, otros 6 meses, y después de 2 años pido la biopsia. Si sigue siendo igual, señora, se mantiene igual, sigue siendo un tumor benigno por los exámenes, tiene usted indicación quirúrgica. No quiero operarme, doctora. Volvemos nuevamente a lo mismo. Pacientes con bocios multinodulares se hacían grandes incisiones, como decían nuestros maestros, a grandes incisiones, grandes cirujanos. Ahora la tendencia es a no dejar cicatriz. Pacientes con bocios gigantes, estos pues se hacen grandes incisiones para poder hacer la resección. Paciente operado ya en el PO1 de un hipertiroidismo refractario a tratamiento médico. Los endocrinólogos dan tratamiento médico, no hay mejoría, el problema es la proptosis ocular, el paciente no cierra el ojo, puede perder la visión, daño de la córnea. Entonces, una de las indicaciones es la tiroidectomía total. Paciente refractario a tratamiento médico con hipertiroidismo, tiroidectomía total. Eso es el primer punto que nosotros hacemos. Una segunda cirugía desde el punto de vista de cabeza y cuello o de cirugía de cabeza y cuello es hacer osteotomías en la pared medial de la órbita y en el piso de la órbita, con la idea de que el contenido salga por estos lados y el paciente pueda ocluir el párpado. La primera opción que nosotros hacemos en este tipo de pacientes es la tiroidectomía total. A pesar de que no hay una buena respuesta, ya entramos a las osteotomías. Bocio, que hemos tenido que hacer, necesitar el apoyo de cirugía de tórax, ellos nos hacen la esternotomía y nosotros procedemos a hacer la tiroidectomía. Bocio, doctora, buenos días. Doctora, ¿usted está en condiciones de poder poner un tubo fenestrado? Porque mi esposa no tiene piernita y hoy día tiene su cita y el doctor Pino ya autorizó para que le puedan poner su tubo. ¿Ya? Entonces, el doctor Pino está en hacer operaciones. Un momento. ¿Aló? Un momento, doctores.
Hay un paciente que me está pidiendo, un familiar, un paciente que me está pidiendo un cambio de cánula. Vamos a ver si es que lo podemos hacer. Estas son tomografías que me ayudan a ver a mí la extensión de la enfermedad. Y ahora sí nos tocaría un cáncer de tiroides. Vamos a hacer un alto aquí, doctores, para poder, primero yo contestar mis interconsultas de emergencia que ya están llamando, y otro, ponernos de acuerdo si es que ustedes van a hacer el seminario sobre cáncer de tiroides o yo les hago hoy día el tema. ¿Bien? Sí, doctora. Bien. Entonces nos comunicamos en unos momentos. Yo estoy diciéndoles a qué hora los vuelvo a convocar. ¿Bien, doctores? Doctora, ¿permanecemos en la llamada o salimos? No, cortamos y yo les vuelvo a convocar. ¿Bien? Como la Doctora. doctora tiene mi número telefónico, me envíe por favor un mensaje para yo poder decirte, ya me comunico y podemos entrar. Porque si el señor me está pidiendo un cambio de cánula, podemos aprovechar el cambio de cánula para que ustedes lo puedan visualizar. Ya, doctora, está bien. ¿Bien? Ya estamos en comunicación.